cápsulas de educación cívica para la comuna. Nos encontramos con el consejero regional, don Marcelo Carrasco. ¿Nos podría contar usted en qué consiste la educación cívica? Bueno, primero, antiguamente era un ramo obligatorio que había en los distintos establecimientos educacionales donde profesores y profesionales le explicaban a los jóvenes el rol de la sociedad, el rol de la administración pública, los deberes, los derechos, nuestras obligaciones. Y desde el gobierno regional, a través de un fondo que se llama un fondo de medios, hemos estado impulsando una iniciativa que busca que las personas, que los estudiantes, sobre todo los jóvenes, aprendan a distinguir cuáles son las atribuciones, cuáles son las funciones del Estado, cuáles son las funciones de las autoridades, por qué es importante la participación en las votaciones, por qué es importante que los jóvenes participen dentro de las organizaciones sociales, dentro de todo lo que tiene que ver con las distintas instancias del Estado. La educación cívica les muestra, no solamente uno tiene sus ramos de historia y geografía, donde le pasan distintas materias que tienen que ver con la historia de los países, la historia de los continentes, la historia de la humanidad. Acá se habla en la educación cívica de los roles, de las funciones, de las atribuciones, por ejemplo, que tienen los alcaldes, que tienen los concejales, que tienen los jefes de departamento, que tienen los consejeros regionales, cuál es la función de los secretarios ministeriales de gobierno, cuál es la función del gobernador, cuál es la función del intendente, cuál es el rol del Congreso Nacional, cuál es el rol de los tribunales de justicia, cuál es el rol del gobierno central, del presidente o de la presidenta, de los ministros, de las ministras. Se muestra a la sociedad en su conjunto cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos y en qué consiste el Estado de Chile. ¿Por qué usted piensa que se genera este decaimiento en la educación cívica? ¿Por qué ya no es un ramo como lo fue en su momento? Bueno, tuvimos un quiebre de la democracia a partir del año 73 hasta el plebiscito del 88, a partir del año 89, cuando se celebran las primeras elecciones presidenciales del 90, ¿cierto? Teníamos ya presidente electo, tendríamos diputados y senadores electos, y a partir del próximo año tuvimos la elección de los alcaldes y concejales por primera vez, y desde ahí, ¿cierto?, nuevamente se empieza a retomar lo que es hablar de qué es lo que es la democracia, cuál es lo importante vivir en democracia, cuál es importante que nosotros, los ciudadanos, que ustedes elijan a sus autoridades. Lamentablemente tuvimos un periodo donde se ocultó cuál es el rol del ciudadano. Hoy día, en toda sociedad moderna, es importantísimo que los ciudadanos estén empoderados, que participen, que no participen solamente en un proceso eleccionario, sino que participen en el desarrollo, en los gobiernos, participativamente, empoderándose de los temas, que conozcan cuáles son las atribuciones, cuáles son las funciones que tiene un gobierno local, como en el caso de los municipios de Imperial, y desde ahí los jóvenes, y por eso hoy día el mismo gobierno, el gobierno regional, a través de los fondos de medios, de la Secretaría General de la Presidencia, que lo aprueba el Consejo Regional, se está instalando, ¿cierto?, la educación cívica como un área importante dentro del desarrollo de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Hoy día, a quienes somos autoridades electas en forma democrática, nos interesa mucho que los ciudadanos estén empoderados y que sepan con claridad cómo se administra el Estado, cuáles son las funciones del Estado, cuáles son las funciones de los municipios, cuáles son las funciones de los gobiernos locales y cuáles son las funciones y atribuciones que tiene la autoridad, pero lo más importante, cuáles son las funciones y atribuciones y los deberes y los derechos que tienen los ciudadanos como nosotros, que vivimos en comunas tan chicas como nos Imperial. ¿Cómo piensa usted que podríamos ayudar para fomentar que se retome la educación ciudadana? Sí, mire, es importante, primero uno tiene que, la primera responsabilidad la tiene uno. El Estado, las autoridades entregan insumos para que los jóvenes y en general la población sepa cuáles son, como dije anteriormente, las funciones, las atribuciones, los derechos. Pero aquí es importante que los mismos estudiantes, por ejemplo, inviten a su alcalde, inviten a los concejales, inviten a autoridades y les expliquen cuál es el rol y la función que tienen ellos.
es muy importante que ustedes conozcan, por ejemplo, un día pueden invitar a la directora de tránsito, pueden invitar a la directora del CERTAC, a los colegios, decirle que lo informe las nuevas leyes de tránsito que hay, que le puedan informar respecto al tema cómo se elabora un proyecto, le pueden invitar al director de obra que le informe en qué consiste un plan regulador, cómo se regula la comuna, en qué consiste la Ley General de Urbanismo y Construcción. Nosotros tenemos que, para poder trabajar y desarrollarnos, nosotros requerimos estar empoderados. Y ese empoderamiento lo vamos a tener si nosotros estamos educados, si nosotros somos parte del desarrollo de las comunas. Si nosotros no somos parte del desarrollo de la comuna, no opinamos, no participamos y no estamos informados, uno ve cómo pasa la micro y las decisiones las toman otros, y nosotros, que nos interesa mucho el futuro, y sobre todo ustedes que son jóvenes, van a quedar excluidos porque no tienen el conocimiento, porque no están informados y porque no participan. Si llega el determinado momento de realizar alguna acción cívica, ¿usted de cuál sería encargado? Mira, primero a mí me gustaría recorrer los colegios para informar a los jóvenes. La Junta de Vecinos, uno normalmente está con los dirigentes adultos en reuniones de trabajo, y uno siempre está explicando cuál es el rol que tiene uno como autoridad, en este caso como Marcelo Carrasco, consejero regional, pero es muy importante que ustedes los jóvenes se empoderen. A mí lo que más me gusta, y por eso fui también dirigente estudiantil en mi tiempo en la industrial, era uno se tiene que empoderar de las cosas, y a mí me encantaría que ustedes del liceo, de los distintos estamentos de educación nos inviten, porque es sumamente importante que los jóvenes se empoderen de los temas importantes que pasan en la comuna, que pasan en la región, para que puedan opinar con fundamento, para que hagan sus planteamientos y se involucren de lleno en el desarrollo de lo que pasa en Imperial, pero también de lo que pasa en la región y de lo que pasa en nuestra sociedad. Una sociedad informada, una sociedad educada, es parte del desarrollo y del progreso de la ciudadanía, y del desarrollo y del progreso de la comuna, de la región y de nuestro país. Usted como autoridad de esta comuna y de la región, ¿cuánto piensa que hace falta para poder mejorar nuestra educación cívica, tanto como estudiantes, en mi caso, y de la población en general, los ciudadanos? Sí, mira, primero decir que la educación cívica uno también se tiene que, como persona, tener el incentivo de poder leer el diario, de leer las noticias, y si uno lee una noticia, de informarse si la noticia es efectiva o no es efectiva, de leer, de preguntar, de invitar a su autoridad, y también el rol nuestro de la autoridad es acercarnos y dialogar y conversar como lo estamos haciendo hoy día. Una muy buena entrevista que, sin lugar a duda, cuando los vecinos de Imperial la vean y que los plantea una joven estudiante a través de un taller donde se invita a la comunidad que se informe, que dialogue, que participe, que se forme, que se eduque para tener conocimiento y para ser parte del desarrollo de la comuna, yo creo que ese es un hito sumamente importante, y uno como autoridad siempre lo va a agradecer, porque a uno le interesa mucho, sobre todo nosotros los consejeros regionales, que estamos luchando por cambiar un modelo de Estado que nosotros tenemos, de un Estado muy centralista, muy alejado de las personas, por un Estado más cercano a las personas, donde la decisión final sean las personas y las autoridades ejecuten lo que las personas quieren en la comuna y lo que quieren en la región y lo que quieren en el país. Bueno, muchas gracias por brindarnos un poco de su tiempo para poder realizar esta cápsula y para poder mantener informada a la comunidad, que es el objetivo que tienen estas cápsulas. ¿Algo que quieras agregar? No, primero felicitarte a ti, porque estás muy preparada, estás muy bien informada, las preguntas fueron muy buenas, a lo mismo al profesor, a don Jorge Busto, quien es el encargado de guiarnos a ustedes con sus talleres, son personas que yo conozco, son de Imperial, y uno siempre va a colaborar para entregar información, y con el mayor de los gustos uno va a estar disponible, así como uno trabaja en proyectos, trabaja en obras. Lo importante es que nuestra sociedad, que las personas cada día más estén más empoderadas para poder ir generando el conocimiento necesario, y el día de mañana en soñar en que las decisiones no sean de nosotros las autoridades, sino que las decisiones sean de las personas, y que nosotros solamente seamos el canal donde se canaliza la inquietud, y el día de mañana sean las personas quienes las desarrollen, porque el sueño de toda sociedad es ir transformando, ir mejorando y ir generando las condiciones para tener una comuna, una región tranquila donde se pueda vivir mejor. Soy Ryan Pérez del Liceo Luis González Vázquez, y esta ha sido la cápsula de hoy.